Buenas tardes, somos Ignacio y Lourdes. Somos del Colegio Honoriones y estamos en cuarto año A de la modalidad Ciencias Naturales. Este video surgió a partir de la inquietud que nos generó el tema de los desaparecidos de San Miguel de Tucumán durante la última dictadura que tuvo lugar en 1976 a 1983. Vamos a dar a conocer un poco de lo que es la dictadura militar para que tengamos en cuenta al hablar de este tema. Este golpe de Estado dio comienzo al proceso autodenominado Reorganización Nacional, la dictadura que arrasó con nuestro país por más de 7 años y que trajo graves consecuencias. Algunas de las consecuencias fueron la persecución y los asesinatos de 33.000 personas. 600 de ellos eran trabajadores de la educación. Aparte de ello, también hubo torturas, violaciones y asesinatos, que fueron clasificados como genocidio. El historiador con el que vamos a hablar se llama Dr. Rubén Kotler. Bueno, a base de estas investigaciones nos surgieron las siguientes preguntas. ¿Por qué motivo estas personas desaparecieron? ¿Qué era lo que hacían para que los secuestradores los tengan en mira? ¿Qué es de estas personas hoy en día? Y si no los llegaron a encontrar, ¿qué pasó con ellos y sus cuerpos? ¿Y esto podría llegar a volver a suceder? Los detenidos desaparecidos corrieron distinta suerte. Algunos fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, lo que les valió el blanqueo y la salvación ante el régimen. Muchísimos pasaron por lo que se conoce el circuito represivo. Algunos fueron secuestrados en operativos clandestinos e ilegales, siendo llevados a distintos centros de detención y tortura. Muchos que aún permanecen en calidad de desaparecidos fueron arrojados a fosas comunes, como sucedió con los más de 110 detenidos arrojados en el Pozo de Vargas, o fueron arrojados desde aviones al mar en lo que se conoció como los vuelos de la muerte. Los que sobrevivieron en los centros clandestinos de detención pudieron dar testimonio de los horrores vividos en el cautiverio y acreditaron la presencia de muchos desaparecidos por esos mismos centros y que luego no aparecieron hasta el trabajo de recuperación de los restos por partes de los distintos cuerpos de peritos forenses, como el CAMIT o el IGIAT en Tucumán. Militaban en organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y políticas que durante más de 2 décadas enfrentó las políticas que procuraron implementarse en Argentina en general y en Tucumán en particular, llamadas neoliberales, y que buscaban terminar con los derechos de los trabajadores y de sectores de clase media, sobre todo vinculados a las universidades públicas. La militancia en favor de sostener derechos como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, y la lucha por un mundo más equitativo, puso a estos jóvenes, estudiantes y obreros en la mira de la dictadura. Con el pretexto de combatir a la guerrilla instalada en los montes tucumanos, el ejército persiguió, secuestró, torturó e hizo desaparecer a cientos de militantes. ¿Por qué motivos desaparecieron estas personas? Los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y aún en la etapa previa del llamado Operativo Independencia eran militantes estudiantiles, obreros, dirigentes sindicales o dirigentes políticos. En su mayoría eran jóvenes que durante la década anterior al último golpe cívico-militar habían enfrentado a la dictadura de Onganía, Ledington y Lanuse en lo que se conocieron como los tucumanazos. Algunos habían optado por la militancia en organizaciones político-armadas, lo que no justificaba en absoluto el plan sistemático represivo que buscó exterminar a toda expresión militante, contraria a los intereses de las clases dominantes y de sus representantes, el ejército. Si puede volver a suceder el horror vivido es de difícil explicación. Por un lado, luego de 40 años de democracia, se consolidó un sistema que suponíamos fortalecido en términos de respeto por los derechos humanos. Sin embargo, a lo largo de la historia reciente, abierta el 10 de diciembre de 1983, hemos tenido casos de muchísimos abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que incluyeron, como en el caso de Santiago Maldonado, la desaparición y el asesinato. Esto no quiere decir que estemos en presencia de un sistema represivo organizado para la desaparición forzada de personas, como ocurrió entre 1975 y 1983.
pero estamos en presencia de una oleada de opinión vinculada al negacionismo sobre lo ocurrido en los años 60 y 70 y que desconoce el carácter criminal de lo actuado por las tres Fuerzas Armadas, que nos debe hacer reflexionar sobre el sostenimiento de los consensos democráticos como lo propuso la consigna del nunca más. Sus cuerpos fueron desaparecidos, algunos enterrados en fosas comunes como lo acreditan las evidencias en el llamado Pozo de Vargas o el Arsenal Miguel de Ascuénaga, donde se identificaron a más de 120 cuerpos. Otros fueron arrojados inclusive vivos al mar. Al haber sido un sistema represivo clandestino, los militares nunca confesaron, salvo excepciones, a dónde ubicaron el destino final de los secuestrados. Solo un militar, Adolfo Silingo, confesó hace muchos años la existencia de los vuelos de la muerte. El enorme trabajo de los peritos forenses en nuestro país permitió identificar fosas comunes, como así también el valiente testimonio de los sobrevivientes, quienes pudieron dar cuenta del derrotero de cientos de víctimas desaparecidas. El primer derecho que tenemos las personas es la dignidad humana, la cual debemos hacerla respetar, y cuando eso no pasa, el Estado debe ser el primer promotor en hacerla valer. Esto que sucedió en la Argentina y en nuestra provincia nos lleva a reflexionar que en ese momento se avasallaron todos nuestros derechos humanos, secuestraron personas, desaparecieron y hubo muchas muertes. La historia vive alrededor de nosotros, como en nuestros casos que se encuentra a 2 cuadras de nuestro colegio. Damos a conocer esta historia para que las personas sean conscientes de lo que uno puede llegar a hacer, hasta incluso llegar a afectar familias, ya que las familias quedan con